Voy a decir esto bien claro. En el examen les van a preguntar esto. Quizás en el examen de esta semana que yo voy a tomar lo que sí o sí esté contenido acá, pero en el examen final lean esas diapositivas. Pero para fines de clase voy a usar las otras. Y yo le voy a explicar por qué, porque me parecen más amigables y más claras. Estas de acá, ¿ya? No tienen, son de todas las diapositivas, las que son, digamos, las que tienen más letra que todo. ¿Ya? Miren, la cantidad de letra que tienen. Entonces, toda la información, todo está escrito en letra. Pero sería prácticamente una lectura libre. Estas diapositivas son aprobadas, no son diapositivas que yo he creado, son diapositivas aprobadas. ¿Ya? Entonces, son todas letras. Y yo leerles lo que está ahí no tendría sentido. Y menos ya en una clase que es pesada. Lo que quiero usar son las otras diapositivas, que es lo mismo que está contenido acá, pero en imágenes. ¿Ya? Entonces, pero para el examen, por favor, integral que van a tener el final, lean estas. Ya lean estas, porque de acá les puede venir. Ya no quiero tener ese problema, que luego ustedes hayan leído la otra y hayamos tenido ahí el cruce. ¿Ya? Entonces, voy a explicar con la otra que me gusta más, pero estas diapositivas las han incluido en este ciclo, ya este año. El ciclo pasado las diapositivas estaban más o menos chéveres. Dicho sea de paso, ¿han visto sus notas en el Educaje, no? En el Canvas? Yo lo subí ya. ¿Lo han visto? Ya. Por si acaso, de la nota que ustedes tienen ahí, su verdadera nota son 3 puntos menos. Ya. Lo otro ha sido simplemente que he tratado de fraccionar los verdaderos y falsos, las preguntas para calcular, la parte de práctica. Creo que si ustedes mismos estuvieron ese día cuando subimos el examen y que se quedaron, se pudieron haber dado cuenta que la nota que ustedes han creído que tener era menor de lo que esperaba. Entonces, son 3 puntos menos. ¿Ya? Especialmente examen 1 que sacó 18, creo que no podemos ponerle más. 19.5. Pero de ahí, todos los demás, sus notas son con 3 puntos menos. Se los digo porque para que no se confíen para el examen que viene. ¿Ya? El examen que viene es un examen, no es imposible, pero es un poco más pesado por la cantidad de teoría e información que se tiene. Así que de la nota que puso son 3 puntos. Por favor, tiene que darle un poquito más de fuerza en ese aspecto. Entonces, estas diapositivas son las que a mí me gustan, porque como ven, son muchas más gráficas. Mucho más gráfico, hay menos letra, hay mucho más gráfico, es más bonito. Pero igual, por favor, para el tema lo veo un poco. Entonces, vamos a ver aquí la visión del linfoide, que es el último tema del curso. ¿Ya? Entonces, en órgano linfoide, ¿qué cosa vamos a ver? El último sistema. ¿Ya? En este sistema, el sistema tegumentario se encargaba de la defensa, la protección, las barreras con la piel, la uña, los ganglios anexos. El segundo era el sistema sanguíneo, que lo hemos visto en sus componentes. Y ahora vamos a ver lo que es el ganglio linfático, que principalmente está relacionado solamente a la población linfocitaria. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo que vamos a identificar? Las estructuras histológicas del timo. Vamos a ver 3 órganos principales. ¿Ya? Timo, ganglios linfáticos y el sistema Maltby. ¿Ya? El timo es una estructura fundamental que vea que nacemos y se va evolucionando con el tiempo. Los ganglios linfáticos son de manera regional y el sistema Maltby, ¿qué cosas son? Son como un sistema de defensa incorporado que no está contenido en una estructura sólida, sino está disperso asociado a una mucosa, que lo vamos a ver después. Vamos a identificar las estructuras histológicas de las 3, entre ellos uno de los más importantes que es la de la palatina, comprenderán los órganos linfoides primarios y secundarios y relacionar las células con su función desde un punto de vista basal. Entonces, recuerda esto, lo principal. El órgano o el sistema linfoide está conformado, ¿qué cosa? Por tejido conectivo reticular, ¿ya? El órgano, principalmente el lugar en donde más abunda el tejido linfoide, es principalmente el tejido conectivo reticular, en donde vamos a encontrar, ¿qué cosa? Principalmente la presencia de tejido de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y este tejido o sistema linfoide va a estar interconectado en un sistema unitario, que va a estar conformado por 2 elementos, los elementos primarios y los elementos secundarios. Los elementos primarios son donde maduran los linfocitos. La médula ósea, donde madura el linfocito B. Y el timo, donde madura el linfocito T, de T de timo. ¿Ya? El linfocito B, médula ósea, porque es médula ósea de la sangre, ¿no?
en respuesta a la palabra en inglés. Pero las zonas primarias son donde maduran los linfocitos, médula ósea y timo. Y los secundarios, que es donde estos linfocitos que están maduros van a migrar y van a generar su actuación. Recuerden ustedes que los linfocitos no actúan directamente, o sea, no es que la gente llega y el linfocito está dentro disponible para atacarlo, no es así. Quien va a atacar por primera vez al agente nuevo que llega a tu cuerpo, ¿quién es? El neutrófilo. Tengan que meter el neutrófilo, ese es el específico. Y una vez que el neutrófilo se come a la gente y producto de todo ese escándalo que está haciendo el neutrófilo para comerse a la gente y todos los mecanismos inflamatorios que se van a desarrollar, es que el linfocito viene recién. Pero el linfocito viene después. El linfocito no es inmediato, el linfocito es inmediato. Como viene después, es una respuesta mucho más específica, es una respuesta mucho más perfeccionada, es una respuesta mucho más particular para la gente. El neutrófilo no importa quién se encuentre, se lo come. El neutrófilo come todo lo que encuentra, no le importa quién sea, se lo come. Pero el linfocito es un linfocito especial para cada un agente. Cuando el linfocito encuentra un agente, el linfocito lo primero que cosa dice: de todos los linfocitos que tengo, voy a elegir al linfocito, el linfocito ideal para matar eso. Eso se llama, ¿qué cosa? Selección clonal. Selección clonal, ¿qué cosa es? De toda la población, de todos los linfocitos que tengo, de las múltiples combinaciones de linfocitos, escojo el linfocito ideal para el agente que me está viniendo a invadir. Y una vez lo escogí, ¿qué cosa hago? Lo comienzo a multiplicar. Eso se llama replicación clonal. La selección clonal y la replicación clonal son propios del linfocito. Ya son propios del linfocito. Por lo tanto, para que produzca eso, tú no vas a esperar que el linfocito sea una respuesta inmediata, es una respuesta inmediata, que demora. Entonces, estos órganos que están aquí, ¿qué cosas son? Son estaciones de batalla. Si el cuerpo tuviera que producir linfocitos desde cero cada vez que se enferma, pues moriríamos. ¿Por qué? Porque sería demasiado tiempo el desarrollo y el perfeccionamiento de algo que vaya a matar a aquello que te está atacando. ¿Qué hace el cuerpo? De la mejor manera. Pero comienza una producción, digamos, hasta cierto punto de los linfocitos, eso se llaman linfocitos vírgenes, que todavía no están destinados o no han sido terminados de ser perfeccionados para atacar. Y una vez ya viene el ataque, ese linfocito virgen ya no lo encuentra de cero, sino ya lo encuentra avanzado, termina su desarrollo. Ese término de desarrollo se va a desarrollar acá en la médula ósea y en el timo. Y cuando se produzca, van a ser guardados en estas estaciones de batalla. De tal forma que cuando yo soy atacado y viene un gato y agarra y me raspa el brazo, mi estación de batalla, que es mi ganglio cervical, ¿qué cosa va a hacer? Se va a inflamar. Para decir, ¿sabes qué? Está entrando un agente específico. La estación más cercana libere los linfocitos que tenemos guardados para que maten a esa gente. Entonces son como cuarteles de batalla. ¿Listo? Aquí no van a madurar los linfocitos. Aquí solamente se van a encargar de cosas de guardarse para que actúen en el momento que se necesita. ¿Ya? Entonces, la maduración de los linfocitos es solamente en la médula ósea y en el timo. Y en la respuesta inmunológica o el guardado de los linfocitos va a ser en la estructura secundaria, que es el vaso linfático, los tejidos linfóides y esas cosas. Ahora, esto es de la vida postnatal. ¿Por qué? Porque se ha visto muy bien que antes del nacimiento, el vaso es un lugar en donde, lógicamente, se pueden producir linfocitos. Y si ustedes recuerdan un poquito antes, la clase anterior de hematopoiesis, el vaso era un lugar de hematopoiesis en el segundo trimestre. Entonces, a ti te dicen que el vaso es una estructura que durante toda la vida prenatal y postnatalmente secundario, eso es falso. Porque en la vida prenatal, el vaso se comporta como un órgano primario. ¿Está bien? ¿Puedes entender? En cambio, lógicamente, la médula ósea se comporta bien como un órgano primario, tanto en la vida pre como en la vida postnatalmente. ¿Listo? Esas son algunas de las contingencias. Entonces, los lugares donde van a producir, principalmente el linfocito T, el timo, y en la médula ósea, el linfocito B. Una vez maduran, pasan a las estaciones o los cuarteles de batalla, que son el vaso, el ganglio linfático, los tejidos asociados a mucosas, que están destinados en el momento que venga el ataque a ser liberados y comenzar a producir el proceso de fagocitosis y respuesta inmunológica. Entonces, ese es el primer concepto. El segundo concepto, vamos a ver, es el timo. El timo es un órgano bilobulado que se encuentra principalmente en el mediastino superior anterior. El timo está acá, está acá. El timo se va involucionando con el tiempo. Los niños cuando nacen con timo. Pero conforme va pasando el tiempo se va atrofiando, de tal forma que a nuestra edad ya no tenemos un timo apreciable.
¿El timo se va a atrofiar? Sí, porque si el timo no se atrofia, es un punto de partida para producir cuadros autoinmunitarios. Los pacientes que tienen timo persistente pueden hacer enfermedades como miastenia gravis, cuadros de autoinmunidad, encefalitis autoinmunes. Entonces se ha visto, el timo tiene que degenerarse, es normal que se degenere. No está mal que se degenere como tal. En un recién nacido, miren ustedes, la estructura del timo. Parece un hígado, ¿verdad? Pero este es el timo. Y luego, lógicamente, conforme va pasando el tiempo, miren, este timo se va atrofiando. Ahora, el timo es un órgano bilobulado que va a derivar cada lóbulo de diferente bolsa. El primer lóbulo deriva de la tercera bolsa y el segundo lóbulo viene de la cuarta bolsa faríngea. El tamaño varía con la edad y va evolucionando. Cuando un niño nace, el timo es grande y voluminoso. Conforme va pasando el tiempo, el timo va decreciendo, donde alcanza generalmente su mayor peso a la edad de la pubertad. Pero eso no quiere decir que en la pubertad se encuentra plenamente activo. Mira la gráfica. El timo es ¿qué cosa? Al nacer es como un chicle rosado. Todo esto va rosado. Y el timo tiene dos segmentos. Tiene una corteza y tiene una médula. Conforme va pasando el tiempo, miren, a los 10 años, la parte rosada se va carcomiendo y se va quedando ¿qué cosa? Tejido adiposo. Pero pregunto, ¿qué es lo que se ha perdido? ¿Corteza o se pierde principalmente médula? ¿Qué es lo principalmente que ve que se pierde? Corteza. La corteza es lo primero que se pierde. Cuando yo a los 25 años, mire este chicle rosado, prácticamente está mucho más carcomido, apenas hay poco. ¿Y qué es lo que se ha perdido? Más corteza que médula, ¿ya? Y a los 50 y los 70 años, recién la médula comienza ¿qué cosa? A perderse. La médula del timo es lo último que se degenera, lo primero que se genera es la corteza. El máximo proceso de degeneración, la máxima velocidad de generación del timo ocurre entre los 10 a 25 años. ¿Listo? Muy bien. Y la producción principal del timo, ¿cuál es? La maduración de linfocitos T. ¿Y por quién va a madurar los linfocitos T? Justamente por una sustancia que se encuentra a nivel de la médula del timo, que se llama la linfopoyetina estromal. La linfopoyetina estromal es una sustancia que lo libera un elemento que se llama los corpúsculos de Hassan. Los corpúsculos de Hassan es una estructura del timo a nivel de la médula que genera linfopoyetina estromal y que ayuda a la diferenciación de linfocitos. Entonces miren, el timo está formado ¿qué cosa? Por lóbulos, y este lóbulo está formado por una cápsula. La cápsula del timo, todas las cápsulas causales, tejido conectivo denso. ¿Listo? Y estas cápsulas, lógicamente, cuando se meten por dentro, se van a llamar ¿qué cosa? Trabéculas. Esta es una cápsula, todo lo que rodea por fuera es una cápsula. Pero ves esta línea blanca que se mete. Esta línea blanca que se está metiendo ya se conoce como trabécula. La trabécula va a dividir al lóbulo en lobulillos. El timo solamente tiene dos lóbulos, tiene dos lóbulos. Este es un solo lóbulo del timo y por acá abajo hay otro lóbulo del timo. Pero este lóbulo del timo va a estar subdividido por algunas líneas chiquitas. Estas líneas chiquitas son las trabéculas, ¿ya? Y esas líneas chiquitas van a dar origen a los lobulillos. Cada lobulillo va a tener ¿qué cosa? Una zona rosada y una zona morada. La zona rosada es el centro y la zona morada es la periferia. ¿Dónde hay más células? ¿En la zona rosada o en la zona morada? A la lista nada más. ¿Dónde hay más células? ¿En dónde se ve menos palidez? ¿En el centro o en la periferia? En la periferia. Por lo tanto, la corteza suele ser hipercelular y la médula suele ser hipocelular. ¿Ya? Es un concepto. Entonces, ese es un punto. ¿Y por qué lo digo? Porque esto me va a permitir ¿qué cosa? Diferenciar las capas del timo. La mejor forma de estudiar esta parte de histología es con esta gráfica. Existen 6 capas de timo, 6 capas del timo en el cual se describe histológicamente. La capa 1, 2 y 3 se encuentran a nivel de la corteza. La capa 4, 5 y 6 se encuentran a nivel ¿qué cosa? De la médula. ¿Ya? Comienzo con la capa número 1. La capa número 1 es una capa que se encuentra relacionada por células aplanadas, cuya función principalmente ¿qué cosas son? De aislar la vasculatura del timo. Porque el timo, cuando se irriga, no se irriga penetrando la corteza, sino la irrigación del timo pasa por un costadito hasta aproximadamente la capa 4 y recién aquí comienza a irse hacia la corteza, hacia el centro o hacia la médula. Eso se le llama circulación radial, ¿ya? La capa 1 del timo, que es uno de los más particulares, es la capa que se encarga de aislar la vasculatura del timo de la corteza.
¿Listo? Veamos bien el concepto. ¿Qué dice la capa 1 del timo? La capa 2 separa la corteza del tejido conectivo de los elementos musculares y forma uniones ocluyentes. El tipo 2 está ubicado dentro de la corteza media y está ubicado por células estrelladas que forman uniones por desmosomas. El tipo 2 está ubicado dentro de la corteza media y está formado por células estrelladas tipo desmosomas. Mira, quiero que veas lo que dice tipo 2, desmosomas. Tipo 3 son citoplasmas con formas prolongaciones anchas, ¿no? Que tienen prolongaciones anchas que están presentes como pruebas de tipo 1 y tipo 3, ¿ya? Y que tiene acá, si dice tu uniones por desmosomas, acá están ubicadas en la unión córtico-medular. Mira lo que dice acá el tipo 5 y el tipo 4. El tipo 4 son prolongaciones anchas entre la corteza y la médula que forman la barrera córtico-medular. Acá que dice, son prolongaciones anchas que forman compartimientos para los linfocitos en la barrera córtico-medular. ¿Qué quiero decir? Que la parte 3 y la parte 4 son iguales, histológicamente son iguales y se localizan como ¿qué? Como células anchas, alargadas, ¿no? Que son irregulares, que forman parte de la unión de la barrera córtico-medular como un aislante entre las dos poblaciones. Pero mira la población de las células de tipo 2 con las células de tipo 5. Este es 1, este es 2, este es 3, 4, 5 y 6. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Son iguales. Si tú ves, son las mismas células estrelladas, con prolongaciones, con uniones en forma de desmosomas. Es lo mismo. Mira el concepto, mira la 2 con la 5. Mira el concepto que te pone acá. Mira, tipo 5, unión de prolongaciones citoplasmáticas unidas por desmosomas. Mira lo que dice acá. Células estrelladas, prolongaciones citoplasmáticas unidas por desmosomas. Son lo mismo. Entonces, doctor, ¿cuándo voy a marcar una y la otra? Cuando te digan lo siguiente. Si te dicen que tú ves células estrelladas, y esta es la pregunta que viene en el examen, células estrelladas con uniones de tipo desmosomas en una gran cantidad de células, ¿eso qué cosa es? ¿Corteza o médula? Si hay más cantidad de células, corteza, capa 2. Si te dice, yo veo células estrelladas con uniones en desmosomas con poca cantidad de células, ¿qué cosa sería eso? Médula. Entonces, si yo digo en el examen, se describe la capa del tipo en donde se encuentran células estrelladas con uniones de tipo desmosoma en una gran cantidad de población celular. ¿Qué capa es? ¿2 o 5? 2. Si te digo lo mismo, se encuentran células estrelladas con uniones de tipo desmosomas en una poca cantidad celular. ¿Qué cosa es? ¿Capa 2 o 5? 5. Es lo mismo. A lo que me voy es lo mismo, es el espejo. La única diferencia es que acá hay más células, te van a decir, hay más células y acá hay pocas células. Es la única forma. Es la única diferencia, ¿ya? Es lo mismo. Uniones, desmosoma. Acá las uniones en el tipo 1 son ocluyentes y recuerda que la palabra clave que son células aplanadas, alargadas, que forman un aislante entre la vasculatura y la corteza, ¿ya? En cambio, la tipo 3 y la tipo 4 es la barrera córtico-medular. Son células, ¿qué cosa? Fusiformes, irregulares, que aíslan ambas poblaciones de linfocitos. Para muchos, la capa 3 y la capa 4 no se puede distinguir porque prácticamente son iguales. Por eso es que en muchas literaturas no está como capa 3 y como capa 4, sino la definen como barrera funcional. O la definen solamente como barrera córtico-medular. Dicen capa 1, capa 2, barrera córtico-medular, capa 5 y capa 6. Porque estas estructuras son difíciles de diferenciar de un lado o del otro. ¿Me dejo entender? Entonces, no les van a preguntar en ese sentido. ¿Ya? Si les preguntan en algo es por el 2 o por el 5. ¿La diferencia cuál es? Muchas células en el 2, mira acá hay 4, pocas células en el 5, que solamente. Si es la 1, aislante. Ahora, si te preguntan por la 6, te van a preguntar y te van a decir, hay presencia de corpúcula y jasal. Si en el examen dice, se ve corpúcula y jasal, eso es 6, se acabó. El 6 es corpúcula y jasal. ¿Y se encuentra dónde? En la médula del timo. Entonces, vamos a ir repasando esto. Las células de tipo 1 separan la corteza del tejido conectivo del órgano y es la parte que aísla la vasculatura de la corteza. El tipo 2 lo dijimos. Células estrelladas con desmosomas, pero en gran cantidad. El tipo 3 está formando parte de la barrera córtico-medular. No tiene nada de nuevo. El tipo 4 forma parte de la barrera córtico-medular. No tiene nada de nuevo. Tipo 3 y tipo 4 es igual, por eso que no se pueden diferenciar. Tipo 5 es igual que el 2, pero ¿cuál es la diferencia? Que el 5 tiene pocas células. ¿Listo? Y el tipo 6, ¿qué cosa te van a decir? Que hay corpúsculo de jasal.
nada más. ¿Y qué son los cuerpos colecasal? Son unas estructuras o células grandes que coalescen de forma concéntrica en donde se encuentra la linfopoyetina estrógena. Eso es. ¿Listo? La linfopoyetina estrógena. Ahora, esto es lo otro que decía la musculatura típica. Miren cómo pasa con el timo. El timo, cuando se irriga, el vaso sanguíneo no entra y se mete por la corteza. Habíamos dicho que este es capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, 5, 6, ¿verdad? Corteza media. La musculatura no viene y atraviesa la corteza, no la perfora, sino se va por un costadito, por un carril del costado, por una abertura, por un espacio, por un camino. Este camino, ¿quién se lo da? La capa 1, ¿ya? Y esto es importante, porque gracias a este camino, ¿qué cosa hace? Hace que la vasculatura del timo no llegue a la capa 1, sino vaya directo a la capa 4. Y una vez llega a la capa 4, la barrera corticomedula, ¿qué cosa hace la vasculatura? Se va para arriba, se va para las diferentes zonas del timo. Eso se le conoce como circulación radial. ¿Y qué capa del timo le permite justamente esta circulación radial? La capa 1. Como la capa 1 prepara este camino aislante, por acá viene el vaso sanguíneo, y una vez llega a la capa 4, recién irriga. Miren, el timo no irriga de la 1, 2, 3, 4. Comienza de la 4 y de la 4 se va hacia arriba y hacia abajo. Ya, eso es importante. Entonces, reciben varias ramas de arterias y se recuerdan que llegan al nivel de la zona corticomedula. Entonces, ¿en qué capa? De la capa 3 y la capa 4. ¿No? Se forman arterias radiadas que se van hacia la zona de la corteza y hacia la media. Entonces, ese caminito que ven de amarillo, ¿quién lo formó? Este espacio, que es la capa tipo 1, ¿ya? Donde están las uniones ocurriendo. Por eso es importante la capa 1, porque la capa 1 da el camino por donde el vaso va a discurrir. Listo. La función del timo, ¿qué cosa es? Es la maduración de los linfocitos T. La maduración de los linfocitos T son dos procesos: selección positiva y selección negativa. La selección positiva, ¿dónde ocurre? A nivel, recuerda, siempre de la corteza. Y la selección negativa ocurre a nivel de la médula. Se tiene pregunta en el examen: ¿en qué capa principalmente ocurre la selección positiva y la selección negativa? La selección positiva ocurre principalmente en la capa 2 de la corteza. Y la selección negativa ocurre principalmente en la capa 5 de la médula. Pregunta: ¿qué hay más? ¿Selección positiva o hay más selección negativa? Hay más selección positiva. Por eso es que el 80% de la capa de la corteza es hipercelular con respecto a la médula. Si ustedes se acuerdan de fisiología, el 80% por el proceso principal es prácticamente selección positiva, un 80%. ¿Por qué? Porque el 80% de la carga de todas las células se concentra en la capa 2 y solo aquellas que pasan el examen pasan a la zona medular para la selección negativa, ¿ya? La selección positiva en la capa 2, la selección negativa en la capa 5, pero siempre en esa célula, en esa capa de células estrelladas con unión de tipo desmosoma, ¿ya? En el examen les va a preguntar, ¿en qué capa se encuentra el cuerpo nasal? ¿En qué capa operacional? ¿En qué capa se encuentra esa selección positiva? ¿Cuál es la capa que forma como aislante? Nada más, es un concepto de manera práctica. Listo. Ahora los órganos linfoides. Los ganglios linfáticos son aquellos que reconocen los antígenos de los tejidos. Si bien cierto, los ganglios linfáticos son las estaciones de batalla en el cual los linfocitos van a estar ahí destinados para salir a matar, la pregunta es: ¿qué cosa hace que los ganglios linfáticos liberen a los linfocitos? Lo van a hacer los presentadores de antígenos. ¿Y cuál es la célula presentadora de antígenos por excelencia? La célula dendrítica y los mismos macrófagos. La célula dendrítica y el mismo macrófago presentan el antígeno del ganglio linfático, el ganglio linfático dice: ¿sabes qué? Comienza a hacer selección, comienza a terminar la aplicación. El vaso es que reconoce los antígenos en la sangre. Tenemos también los tejidos linfoides asociados cosas. Y recuerden que la médula ósea también puede actuar como un órgano linfoide secundario, ¿ya? Principalmente también en algunas circunstancias, principalmente en la etapa postnatal. Entonces, este es el ganglio linfático. El ganglio linfático es un órgano linfático encapsulado que tiene un tamaño variable, que tiene una forma de riñón. La localización está ubicada en la mayoría de zonas como la axila, la cinta y el mesenterio, y su principal función, cualquier cosa, es interceptar el fluido de la linfa. Entonces, miren, todos los elementos, todos los agentes extraños, todos los agresores pasan a la zona linfática. Recuerden que todos los agresores están en intersticio. Cuando pasan en el intersticio, tienen que detenerse donde está el vaso linfático. Una vez pasa hacia el vaso linfático, ¿qué cosa van a hacer esos agresores? Lo van a llevar hacia el ganglio linfático. Lo pasan. ¿Cómo se llaman los vasos que traen los elementos o los agresores del ganglio? Los vasos aferentes. Los vasos aferentes se encuentran aquí, ¿ya? Y esta es la región convexa que va a tener ¿qué cosa? El ganglio linfático.
Una vez traen todos los agentes agresores, los concentran en el centro, en la médula del ganglio linfático. ¿Y quién se va a encontrar al lado de la médula del ganglio linfático? Los vasos sanguíneos. ¿Y qué cosa va a pasar? Como yo ya te he traído a todos los agentes agresores, a toda la toxina, todo aquello que me quiere atacar, y lo estoy concentrando acá en el centro del ganglio linfático, el vaso sanguíneo que está aquí va a ¿qué cosa? Va a entregarme todos los linfocitos que necesito para matar a ese agente. Entonces, si yo hago que este agente pase hacia la sangre, podría ser un problema, porque podría favorecer ¿qué cosa? Una septicemia, una bacteria. Y yo no quiero eso. Yo quiero matarlos en un lugar que sea seguro para mi cuerpo. Entonces, ¿qué cosa hace? Recojo todo esto de sustancia mala, todos los agentes, lo reconozco, lo recojo y lo concentro aquí en la médula. Y una vez está aquí en la médula, al costadito va a estar ¿qué cosa? Los vasos sanguíneos. Y en los vasos sanguíneos, ¿qué cosa voy a tener? A la vena, a la arteria linfática. ¿Y qué cosa voy a tener ahí? Por un proceso llamado ¿qué cosa? Diapedesis. Los glóbulos blancos salen de los vasos sanguíneos y se van hacia el vaso linfático. De tal forma que aquí se encuentran con los agresores y los comienzan a matar. De esta forma, todos los elementos salen. Y cuando sale del ganglio linfático, ¿qué cosa vas a tener? Una sangre limpia, libre de agentes, y este vaso linfático va a tener a los desechos, pero ya tendrá también a los linfocitos que se van a encargar de destruirlos. Entonces, mira los vasos que van a llegar. Tienes un vaso aferente que llega por una zona convexa y un vaso eferente que sale por la zona cóncava. Esta zona en la cual los vasos sanguíneos salen junto con el vaso linfático eferente se llama ilio, el ilio del ganglio linfático. El ilio del ganglio linfático es la estructura que se encuentra, lógicamente, y que se encarga de cosas de drenar el contenido, ¿no? El cual, ya después de haberse producido el pase de los glóbulos blancos de la sangre hacia la linfa para la destrucción, estos salen del ganglio. El líquido llega por la aferente, pero en el ilio sale por la eferente. En el ilio, ¿quién está? El eferente, no el aferente. ¿Ya? Entonces, los agentes o los elementos estables llegan por aquí y al llegar aquí se concentran. Como acá están los vasos sanguíneos le entregan los glóbulos blancos por un proceso llamado diapedesis, pasan hacia la linfa, y una vez pasado hacia la linfa, acá se produce la destrucción y en ningún momento los elementos extraños ingresaron a la sangre. Porque imagínense que las bacterias y todo ingresaran a la sangre o el torrente sanguíneo como tal. Podría ser siempre pues procesos de bacteriemia, septicemia, como tal como conocemos, ¿no? Entonces el hecho de que muera en ningún lugar aparte es importante, ¿no? Entonces por eso es importante el ganglio linfático. Entonces el ganglio linfático, a diferencia del timo, tiene tres zonas. Tiene la zona de la cápsula, tiene una zona de la corteza, tiene una zona de paracorteza y una zona de la médula. ¿Y por qué que acá se hace referencia a la paracorteza? Porque la paracorteza va a tener un elemento que son las médulas de endotelio alto o de calibre alto, que va a permitir justamente que este pasaje que se produce de la diapedesis de los vasos sanguíneos hacia los vasos linfáticos, del ganglio linfático, se dé de manera efectiva. Entonces, acá ven ustedes, la estructura del ganglio linfático es igual que la cápsula del timo. ¿Cómo era la cápsula? Era conectivo denso irregular. Es lo mismo, no hay pierde. ¿Listo? Luego, ¿quién sigue? Sigue la corteza. La corteza del ganglio linfático va a estar ubicada debajo de la cápsula. ¿Y cuáles pueden ser? Folículos primarios y folículos secundarios. La corteza del ganglio linfático tiene linfocitos B de bebé. Repito, la corteza del ganglio linfático tiene linfocitos B de bebé. En cambio, la médula como tal principalmente va a tener ¿qué cosa? Linfocitos T y también va a tener linfocitos B. ¿Ya? Entonces, mira, solamente la corteza principalmente son linfocitos B. ¿Qué va a tener? Folículos primarios, en donde vamos a tener el primer proceso de desarrollo del linfocito B, en el cual se va a transformar o va a comenzar su transformación a célula plasmática, pero no termina. Y en folículo secundario termina el proceso de desarrollo de diferenciación. ¿Ya? Entonces, la cápsula es la estructura conectivo denso irregular, la corteza, lo que está debajo de la cápsula, y hay folículo primario y folículo secundario. El folículo primario es la zona del linfocito B que reacciona frente al antígeno. Una vez se produce el antígeno, el folículo primario comienza a evolucionar al linfocito B, pero no termina su desarrollo. ¿Dónde termina su desarrollo? En el folículo secundario, que es dentro. Por eso es que al dentro, que es dentro profundo, a eso se le conoce como centro germinal. ¿Y dónde se va a producir la célula plasmática? Repito, el ganglio linfático tiene una cápsula que es igualito que el timo, es un tejido conectivo denso irregular,
la corteza, en donde se va a madurar el linfocito B. Folículo primario, que es la zona en la cual el linfocito B va a tener contacto con el antígeno. Una vez tiene contacto con el antígeno, se comienza a transformar, pero la transformación termina en el folículo secundario, donde ahí se transforma en plasmocito. ¿Y por qué me interesa que se transforme en plasmocito? Para generar, ¿qué cosa? Anticuerpos. Si el examen te dice que en el folículo primario el linfocito B completa su transformación, eso es falso. ¿Dónde completa su transformación? En folículo secundario. ¿Corteza tiene que ver algo con linfocito T? No, con linfocito B nada más. ¿Listo? Luego sigue la paracorteza. La paracorteza solo existe para poder hacer hincapié en esta estructura, que es la vénula del endotelio alto, la vena. La vénula del endotelio alto es una estructura que va a permitir que, lugar por donde los linfocitos dejan la circulación y entran al ganglio. Les dije que en el centro del ganglio linfático, una vez que viene todos los virus, las bacterias, todo se concentra en el centro, los vasos sanguíneos que también están en el centro van a dar todos sus linfocitos, ¿verdad? Ya, ¿cómo esos linfocitos saltan de un lugar a otro? Van a saltar gracias a qué cosa? A través de unos puentes, a través de unos vasos. Esos vasos son los vasos del endotelio alto. ¿Cuál es la función de las vénulas del endotelio alto, los vasos del endotelio alto? Van a ser el lugar por donde los linfocitos de la sangre van a ir hacia los vasos linfáticos. ¿Y para qué? Para que sea en el torrente linfático donde se produzca la destrucción de los agentes. Porque imagínate que todas las bacterias ingresaran a la sangre y ahí los matáramos. Sería un riesgo, ¿verdad? Entonces, al recoger todas las sustancias y concentrarlas en el medio, los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos drenan sus linfocitos a través de la vénula del endotelio alto, y ahí es donde se produce recién el ataque, y luego todo ya se desagua por las vénulas o por los vasos de ingreso, ¿no? Y por último, la médula, que se compone por dos elementos, que son los cordones y los senos. Los cordones son las estructuras sólidas, los senos son los espacios, ¿ya? Los cordones o las estructuras sólidas tienen linfocitos T, B y plasmocitos. Los cordones medulares son la extensión de la paracorteza en la médula. Es decir, cuando la paracorteza está ahí con la médula del endotelio alto, conforme va avanzando, va a haber como especies o retazos, como dedos, que se van a querer meter hasta la médula. Los cordones medulares son eso, son prolongaciones de paracorteza en la médula. En cambio, los senos medulares son el espacio, que va a estar contenido por macrófagos, neutrófilos, que van a encargarse, ¿qué cosa? De limpiar a todo aquello bacterio o virus que se quede ahí dentro del ganglio y que no haya podido ser drenado. ¿Listo? Cordones, elemento sólido. Senos son los espacios. ¿Ya? Eso todo está escrito. Y por último, acá está también lo que es la irrigación del ganglio linfático. A diferencia del timo, que en el timo no pasaba capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, sino pasaba directo a la 4 gracias a la capa 1, y luego de eso recién se radiaba para todos lados. En el ganglio linfático sí pasa en orden, pasa cápsula, corteza, paracorteza y medio. Eso quiero que sepan. Aquí el flujo sí es ordenado unidireccional, ¿ya? Entonces pasa de la zona subcapsular a la zona cortical, a la zona medular, y luego pasa a los vasos linfáticos eferentes para que sea drenado. ¿Cuál es la estructura? Pregúntenle, ¿cuál es la estructura que permite que los linfocitos o los leucocitos de los vasos sanguíneos pasen hacia el ganglio linfático? Las vénulas del endotelio alto. Otra vez, la vénula del endotelio alto es la estructura que permite que los elementos de la sangre pasen hacia el ganglio, ¿verdad? Entonces aquí va pasando, por aquí llegan los vénulas del endotelio alto y se encuentran luego con todo el contenido y se produce luego la salida por el vaso F. Los vasos van a tener válvulas, ¿ya? Van a tener, los vasos linfáticos tienen válvulas, pero van a estar en sentidos inversos, y son vasos que van a estar lógicamente conectados en la parte aferente por presión convexa y por el hilo en la parte eferente. Estos son los ganglios linfáticos, donde encontramos acá la corteza. Ahí está la flechita, señala la zona de la cápsula. Luego de la zona de la cápsula viene la zona subcapsular y viene luego el folículo primario. El folículo primario, recuerden ustedes que comienza la presentación de la diferenciación del linfocito B a través de su presentación. Y después el folículo secundario es quien completa su desarrollo. La paracorteza no es más solamente que el vénula del endotelio alto, que va a permitir el pasaje de la sangre hacia el ganglio linfático y los leucocitos. Y por último la médula, que va a ser el lugar en donde se va a encontrar los espacios que son los senos, que van a estar los macrófagos para barrer todo aquello desecho que se haya quedado, y los cordones, que van a ser el lugar donde están los linfocitos T, los linfocitos B, que van a ser las plasmáticas, que es la prolongación de la paracorteza.
Entonces, esto es lo que ocurre en el vaso linfático, ¿no? Otra vez, los elementos antígenos, ¿por dónde vienen? Por los vasos aferentes, por los vasos aferentes. Y una vez han llegado los vasos aferentes, ¿hasta dónde se van? Hacia el centro. Pasan la subcápsula, la corteza, la paracorteza y llegan al centro. Una vez llegan al centro, ¿qué cosa van a hacer? Van a recibir a los linfocitos de los vasos sanguíneos, pero los procesos llamados diaperesis, y van a migrar por una estructura que se llama médula del endotelio alto. Una vez migre, todo ese vaso centro que ahora ya tiene linfocitos va a salir drenado por los vasos linfáticos eferentes. ¿Listo? Ahora, las amígdalas palatinas. Las amígdalas son acumulaciones linfoides parcialmente capsuladas. Y recuerden que las amígdalas palatinas son uno de los elementos de los anillos, del famoso anillo de Waldeyer. ¿Ya? El anillo de Waldeyer es un elemento del sistema digestivo aerolinfático de protección, que está formado por las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales, las amígdalas tubáricas y las adenoides. Por lo tanto, cuando a ti te da un resfrío y te enfermas la garganta, te comienza a doler el oído o te puede dar otalgia. Si a ti te duele o comienzas a tener una irritación de la garganta, puedes tener en algún momento una sensación de irritación en la nariz, ¿no? Entonces, todo eso se produce gracias a este sistema defensivo. Ahora, de los elementos del anillo de Waldeyer, ¿cuál es el elemento más característico? La amígdala palatina, o sea, la amígdala que vemos acá en la garganta, ¿ya? Se localiza alrededor del mismo de las fauces, en la orofaringe y en la rinofaringe, y es la más voluminosa, ¿ya? Y es parcialmente capsulada. ¿Por qué es parcialmente capsulada? Porque gracias a que es parcialmente capsulada, nosotros vamos a permitir justamente que los dendritos se puedan acumular. La amígdala palatina tiene una característica interesante, que es rugosa. La amígdala de nadie es una esfera. Si ustedes han visto sus amígdalas de una persona, de cualquier persona, van a ver que es una especie rugosa, tortuosa, que por dentro tiene caminos y profundidades y criptas. Gracias a las criptas, vamos a tener lugares en los que los agentes van a poder concentrarse. Entonces, cuando viene un antígeno, cuando viene algo extraño, cuando llegan aquí, van a qué cosa, van a meterse en lo profundo. Y cuando se meten a lo profundo, gracias a que esta zona no está capsulada, los folículos que están acá, los folículos primarios, los folículos secundarios, donde el linfocito B se encarga de madurar, van a encargarse de cosas de matar a la gente ahí inmediatamente, gracias a que no estén capsuladas completamente. Las amígdalas palatinas son estructuras no capsuladas que se realizan por tener criptas, de 12 a 14 criptas. Pero eso también es un problema, porque ahí también se puede, ¿qué cosa? Acumular alimento, comida y generar mal olor, ¿no? Mal aliento, ¿no? Entonces la amígdala cumple esa función gracias a sus criptas. Y está localizada en la cavidad bucal y entre pliegues palatinos. El epitelio de la cavidad palatina, ya lo saben, como todo epitelio dentro de mucosas, es epitelio escamoso estratificado, pero no queratinizado. Tiene de 10 a 12 criptas, y las criptas, que son las zonas más profundas, son los espacios donde la cápsula está incompleta. Acá la cápsula está completa. Si llega como agente, la gente no va a generar ningún contacto en el folículo. ¿Dónde genera el contacto con el folículo directo? En las zonas de cápsula incompleta. Por ejemplo, aquí. Llega el agente, discurre por acá, el folículo entra y genera aquel anticuerpo. De esa forma, lógicamente, podemos tener reacciones locales, ¿no? Y la reacción de inflamación puede ser local y contenida solamente en la garganta. El parénquima presenta numerosos nódulos linfoides que se encargan de cosas de la formación de linfocitos B. Ese folículo primario, ese folículo secundario, lo encuentran aquí, está aquí, ¿no? Y gracias a que esta zona no está capsulada, permite ese contacto inmediato. ¿Cuál es la principal inmunoglobulina que se va a encontrar en la amígdala palatina? La inmunoglobulina A, ¿no? A la B. Y presenta una cápsula fibrosa incompleta. Recuerden, no es completa, sino es incompleta. ¿Ya? Entonces, en la amígdala palatina, como pueden ver, la amígdala palatina no tiene una cápsula completa, ¿no? Se ve disruptiva por algunas criptas. Y dentro de esas criptas vas a encontrar qué cosa, los folículos linfoides, ¿no? Hacia la zona de la zona de la luz, los folículos primarios, y hacia la zona más desplazada, los folículos secundarios. Y por último tenemos el tejido asociado a mucosas. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que el tejido linfoide asociado a mucosas, si el ganglio linfático tenía cápsula, la amígdala tiene cápsula incompleta, el tejido linfoide asociado a mucosas no tiene cápsula. No tiene cápsula, es como si fuera una mermelada, que está desparramado sobre el tejido. No estás relacionado a estructura sólida, por lo tanto no entra ningún vaso linfático aferente. El vaso linfático aferente no lo tiene el tejido asociado a mucosas, linfoide asociado a mucosas. Los vasos linfáticos aferentes lo tienen los ganglios linfáticos. ¿Por qué no necesita?
Porque como ya está impregnada la mucosa, al primer contacto ya está. No necesitas ninguna estructura o un vaso que te traiga la gente de frente. El tejido linfóide asociado a mucosa no tiene cápsula y no tiene vaso linfático aferente. Eso es lo primero que quiero que tengas en cuenta. Lo segundo es que va a tener ¿qué cosa? Una célula principal para presentar antígenos. Como no tiene lógicamente ¿qué cosa? Al macrófago. ¿Quién se va a encargar acá de presentar principalmente los antígenos en el tejido linfóide asociado a mucosas? Principalmente la célula la célula M de mamá, la célula M, así conocen, es la célula presentadora de antígenos especializada en el tejido linfóide asociado a mucosas. Pero que ustedes tengan una idea, si ustedes tuvieran, se comen un virus, por decirlo así, y ese virus llega al intestino, cuando llega al intestino, ¿qué cosa va a pasar? En teoría, ¿qué debería pasar? El virus debería ser presentado, drenado, llevado por el vaso linfático hacia el ganglio linfático del intestino que le corresponde, y ahí recién el ganglio linfático recibir los leucocitos de la sangre, y de ahí recién producirse la defensa. Pero como eso discurre mucho tiempo, ¿qué cosa dice? ¿Sabes qué? Yo no te voy a llevar, yo te voy a meter hasta adentro pues, del ganglio linfático. Yo te voy a matar ahí mismo en el intestino. ¿Qué cosa voy a hacer? Como tengo mi tejido linfóide asociado a mucosas, ahí está mismo pegado mi sistema linfóide y mi mucosa. Cuando llegue el virus y toca el intestino, mi sistema se activa. Sin ningún tipo de ganglio linfático, como yo no te voy a ir a ningún lado, ahí mismo genero que los linfocitos comiencen a salir a través de la célula M. ¿Me dejo entender? Entonces la célula M comienza a sacar a todos los linfocitos, ¿ya? Lógicamente, y se produce la defensa de la gente. ¿Cuáles son los anticuerpos y los linfocitos B que se generan principalmente? Los que van a generar IgA, inmunoglobulina. Todo lo que tenga que ver con mucosas, IgA. ¿Ya? El tejido linfóide asociado a mucosas, por lo tanto, ¿qué cosa? No necesita cápsula, no necesitas una cápsula, ni que el contacto sea rápido. No necesitas vasos linfáticos aferentes, porque ahí mismo vas a atacar, necesitas drenarlo y llevarlo a otro lado, como el ganglio. Y en tercer lugar, vas a necesitar una buena célula presentadora de antígenos. ¿Y quién va a cumplir esa función? La célula M. ¿Listo? Esas son las tres características que quiero que te acuerdes. Lo otro es que el tejido linfóide asociado a mucosas tiene diferentes nombres. Ese tejido en sigla se llama el tejido MAL, M-A-L-T, MAL. Pero cuando ese tejido MAL está en el intestino digestivo, se llama tejido GAL o G-A-L-T. El GAL es un tejido MAL, pero el tejido gastrointestinal. Si ese tejido MAL está en el bronquio, ya no se llama MAL, no se llama BAL, no se llama GAL, sino se llama BAL con B de bronquios. M-A-L-T es tejido linfóide asociado a mucosa. Cuando eso está ubicado en el nivel digestivo, se llama GAL, con G de gato, G-A-L-T, gastrointestinal. Y si eso está ubicado en el bronquio, se llama BAL, con B de bronquio, B-A-L-T. ¿Ya? El tejido linfóide asociado a mucosas es un mecanismo mucho más rápido, mucho más directo, con menos intermediarios que produce la reacción de ataque, ¿no? Esto principalmente se puede encontrar en las placas de Peyer y el tejido linfóide difuso. Si en el examen te pregunto algo de este tema, por favor, es las capas, ¿ya? Del timo. ¿Dónde se puede poner una universal? La capa 6. La diferencia entre la 2 y la 5, con ese juego de palabras que te he hecho, eso puede venir, ¿no? ¿Cuál es la capa que funciona como un aislante? La capa 1, ¿no? ¿Para qué sirve la paracorteza en el ganglio linfático? Para el pasaje de los linfocitos, ¿no? ¿Cuál es el vaso linfático que está al lado del hilo? ¿El eferente o el aferente? El eferente, el eferente. ¿Cuál es la diferencia del tejido linfóide asociado a mucosa con respecto al ganglio linfático? Que no tiene cápsula, que no tiene ganglios linfáticos aferentes y que tiene célula M. ¿Cuál es la característica fundamental que hace que la amígdala tenga un rol importante en la defensa? Que tenga una cápsula incompleta y que tenga criptas. Eso es lo importante. ¿Ya? Por favor, las diapositivas se lo paso igual a la delegada para que lo revisen, pero por favor, todo lo que les he dicho está escrito en esas letras que están en las diapositivas que están en el campus. Para fines del examen, estoy en lo del campus. Para el examen de la próxima semana, el examen no lo voy a hacer difícil, lo voy a hacer accesible para que lo puedan dar, porque son menos semanas, ¿ya? Eso no significa tampoco que les voy a regalar puntos en el examen, pero estudien, por favor, ¿ya? Especialmente, ya saben cada uno cuánto cerca